Hola, bienvenidos. Bueno, en esta ocasión seguimos con el Mes Internacional de la Mujer, honrando a mujeres que están haciendo un trabajo importantísimo en la industria musical, específicamente como directoras de orquesta y haciendo otros aportes vinculados con la creación de nuevo repertorio, como arreglistas, compositoras, haciendo adaptaciones. Y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con Victoria Pérez, quien es en este momento directora asistente de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Bienvenida, Victoria, gracias por estar con nosotras. ¿Qué tal, Trina? Un placer. Muchísimas gracias a ti por la invitación y por este espacio tan maravilloso. Bueno, Victoria, primero quiero compartir con todos cómo fue la ocasión que tuve de conocerte y de estar en contacto contigo. Bueno, gracias a nuestro amigo en común, Eloy Rojas, quien tuvo una iniciativa muy importante en Chile de hacer la versión de bolsillo de los Martirios de Colón. Ya hablaremos a detalle de este trabajo en el cual tú has estado involucrada desde hace tiempo. Y pues bueno, nos puso en contacto por bueno, mi interés en poder abrir posibilidades para difundir repertorio venezolano, sobre todo de música que tiene un valor importantísimo que ha sido de reconocimiento nacional y con nuestra nueva posición ahora como venezolanos en diáspora, que estamos haciendo un trabajo en diversos países a nivel, a escala global, pues queremos también como permitirnos también compartir historias como la que ha sido de tu vida personal, profesional, que desde tus inicios en Venezuela, pues te han llevado ahora a Ecuador, donde estás desarrollándote artísticamente. Entonces, en principio, pues bueno, como hemos hecho con las historias de tanto Moisés Medina como de la maestra Montserrat de la Cruz, siempre empiezo con esta pregunta que me hago también siendo músico, que tuve la oportunidad de ser parte de orquestas sinfónicas, pues cómo le llega a Victoria el interés por incursionar en la dirección de orquesta siendo tú músico, oboísta, y que cómo empiezas a explorar ese espacio. Bueno, la música en mi familia somos artistas, pero mi abuelo es artista plástico. No hay músicos en mi familia realmente. Mi abuelo, cuando yo era muy pequeña, él trabajaba en su taller de arte y ponía mucha música académica. Le encantaban los ballets, le encantaba la ópera. Sonaba mucho Wagner, sonaba mucho música de ballets también y algunas obras sinfónicas, bueno, pues de las más conocidas, digamos, ¿no? Y bueno, con mi abuelo él siempre íbamos al Teatro Teresa Carreño, yo desde muy pequeña, a él le encantaba llevarme porque decía que yo me quedaba muy tranquila y estaba muy atenta a lo que estaba sucediendo en el escenario. Entonces así como que comienza este mundo artístico y bueno, luego entré en el sistema de orquesta, estudio oboe y bueno, estando en un seminario de una orquesta infantil nacional, bueno, habían dejado un score mal puesto pues de los planetas de Holst. Entonces por aquí bueno, me puse a revisar el score y me llamó la atención que bueno, esta fue la primera vez que vi cómo era un score, cómo estaban todas las voces escritas en la partitura y cómo se podía ver todo lo que sucedía en la orquesta en el momento, ¿no? Fue como mi primera impresión y quise conocer más. Entonces por ahí como que comenzó esta atención, esta curiosidad de la dirección de orquesta, ese piquito, lo primero que vi. Y bueno, de ahí hubo el momento de estudiar en la Universidad de las Artes, en la UNEARTE, Universidad Nacional de las Artes, y bueno, de decidir qué iba a estudiar, si estudiaba oboe, si estudiaba dirección de orquesta, porque tenía ese llamado completamente de la curiosidad, y al final pues decido estudiar dirección. Estaba el maestro Alfredo Rugeles y el maestro Rodolfo Salimeni, y luego hubo muchas cosas y con quien estuve compartiendo mi carrera fue con el maestro Rodolfo Saglimbeni y Carlos Salas también. Entonces, comencé este estudio en la universidad y bueno, por aquí nos fuimos. Es muy interesante tú decías, bueno, dejar un score mal puesto por allí, pero yo creo que está bien puesto Ah, para crearte como ese magnetismo de decir, bueno, mira, aquí está la magia para que
para que alguien me lea y bueno, y te siente esa curiosidad. Y bueno, nuevamente se repite en estas historias de vida lo asociado a cómo en nuestra familia alguien desde el deseo de haber sido músico o por sensibilidad, pues nos induce a tener la oportunidad de estudiar y de incursionar en la música, bien sea por una actividad meramente complementaria a nuestros estudios escolares, pero que luego, en muchos casos, como ha sido el tuyo y de también de las personas que hemos conocido, y ya tenemos estos videos disponibles en nuestro canal de YouTube, pues se vuelve ya en una profesión y en un trabajo para la vida, ¿no? Pues bueno, como dije al completamente. principio, una de las cosas que es destacado en tu trabajo, que es muy notable, tu esfuerzo, ha sido que fue de hecho tu tesis de grado en la Universidad de las Artes. ¿Cómo fue este trabajo de crear la versión de bolsillo de Los Martirios de Colón del maestro Federico Ruiz? Bueno, la ópera venezolana más importante de nuestro repertorio. ¿Cómo surgió la posibilidad de decidir hacer este trabajo? Cuéntanos de esa tutoría de la mano del maestro Rodolfo Saglimbeni, de ese trabajo también de la mano con el propio compositor, y que también, pues bueno, fue la posibilidad de llevar esta obra a un formato mucho más sencillo, práctico, que no solamente esté en grandes teatros, sino en espacios también con menos requerimientos técnicos, como suele exigir los montajes escénicos musicales de las óperas. Cuéntanos un poco de todo ese proceso. Sí, bueno, hay muchas cosas que comentar, ¿no? Primero, hacia el final de mi carrera en la universidad, se abre esta posibilidad de trabajar un poco más de cerca con el Teatro Teresa Carreño y con sus montajes, y con los montajes que hacía la Orquesta Municipal de Caracas, con el maestro Rodolfo Sedimeni en el teatro también municipal. Entonces el maestro Rodolfo dice, ustedes quieren seguir aprendiendo, tienen que involucrarse, no pueden estar solamente sentados en el, en el atril, en el escritorio, en el pupitre, ¿no? De la universidad, tienen que ir a donde están sucediendo las cosas. Entonces yo comienzo también a hacer ese trabajo de maestro interno, de asistencia en dirección escénica, en lo que haga falta, subtítulos con los teatros y con la orquesta municipal, y también esa como incursión en el área de la ópera, ¿no? Luego toca pues decidir el tema de tesis, y yo justamente le pregunto al maestro Rodolfo que me puede aconsejar. Yo estaba viendo si se hacía una edición crítica de una partitura de un compositor, sí. Y un tema muy importante que pasa en la historia, en la musicología a nivel latinoamericano, yo lo he visto mucho latinoamericano, tal vez también a nivel mundial, es que hay muchos estudios, pero teóricos, que se quedan y no pasan a la práctica. Entonces el maestro Salimeni me dice, Victoria, la ópera de los Martirios de Colón, la ópera del maestro Federico, es una ópera maravillosa, pero solamente se hace en los teatros grandes, porque, bueno, la idea de Federico pues, es una idea global gigante, una maravillosa obra, pero es muy grande, y buscar una versión que se pueda mover, que sea más pequeña y que además tenga una partitura que sea accesible y que esté muy bien escrita, que haya también una edición clara, que la puedan leer en cualquier país y que vaya a funcionar, algo por ahí debería ser. Entonces, bueno, yo después de esto me voy a hablar con el maestro Federico y, bueno, pedirle permiso para trabajar sobre su obra, pero además sobre su obra como que sobre su hijo preciado, ¿no? Porque, bueno, el maestro escribió esta obra en el 93, se estrena, ya hace 20 años. Este año se cumplen 20 años del estreno de Los Martirios de Colón, pero él escribió 10 años antes. Fue todo un proceso de creación que él tuvo y de lograr que se pudiera estrenar, ¿no? Entonces yo hablo con el maestro, le cuento la idea de hacer de su ópera un formato, hacer un formato más pequeño que permita moverse, porque solamente se hacía en el Teatro Teresa Carreño con el barco inmenso, que es una maravilla ese barco que tienen ellos de la escenografía.
Se hacía también en el Teatro Municipal, en unas versiones un poco más pequeñas, modestos también, porque la orquesta es grande, necesita un coro inmenso, un vasto elenco también en solistas, son 11 solistas, el coro, toda la escenografía. Y se habían hecho algunos vestigios, algunas adaptaciones, pero no se podía hacer más nada. Entonces, bueno, la propuesta del maestro Federico fue hacer esta versión de bolsillo, que fuera una versión donde la orquesta fuera reducida al mínimo, donde pudieran hacerlos sin coro, con unos cantantes, los cantantes solistas más importantes, con otros cantantes que pudieran hacer varios papeles y además de reducir un poco la duración para que en un solo acto sin intermedio se pudiera presentar la ópera. Entonces, bueno, el maestro estuvo encantado, por supuesto con miedo, pero hablamos mucho, se decidieron muchas cosas y luego él estaba muy emocionado de ver cómo su ópera buscaba también caminos, ¿no? La ópera como un ser viviente buscaba maneras de salir y se crea, bueno, pudimos crear esta versión eh, pequeña, yo le hice toda la presentación de la versión, pero además el análisis que hicimos de la música. Federico escribe una obra rica en música latinoamericana, venezolana, pero de distintos sitios donde se puede sentir este mestizaje musical también, música española, música de Latinoamérica, que suena también indígena, que suena también latina, caribeña, pero que también suena española del siglo XVI. Entonces, todo esto está como en una obra que no puede dejar de salir, de quedarse en Caracas y en el teatro, sino salir a otros espacios. Entonces, bueno, esta versión se logra, se hace, hicimos unas versiones dentro del Festival de Teatro en Caracas, en Sarria, imagínate la ópera en Sarria, después la ópera en la India, en unos teatros muy pequeños, y una versión con 25 intérpretes. Y luego esta obra sale a Chile y Eloy justamente junto con la fundación, ay, se me fue el nombre de la Música para la fundación, integración. Música para la Integración. En conjunto con Música para la Integración, se hace la primera vez de los Martirios en Colón fuera de Venezuela, en esta versión de bolsillo, pero sin dejar de ser la obra del maestro Federico. Entonces, bueno, fue todo un reto, pero toda una alegría porque, como te decía, no se quedó en papel, no fue una tesis qué buena tesis, vamos a guardarla aquí en esta biblioteca, sino que suena, están grabaciones ahí, está en YouTube, se va a presentar este año también en Venezuela, en Carora, se está buscando hacerse en otros espacios. De verdad que ese es un trabajo que me encanta del aporte que has hecho. También tú fuiste como un factor de articular esta sugerencia del maestro Rodolfo Sanguinetti, que volvemos aquí a agradecerle su entusiasmo como no solamente siendo una autoridad en el ámbito de la dirección artística de orquestas sinfónicas, sino también como un maestro que literalmente va guiando a los nuevos talentos a que descubran cuáles son los aportes que pueden hacer desde la tribuna de la dirección de orquesta, que no se queda únicamente en el rol de trabajar en una selección de repertorio, sino también buscar otras alternativas de creación, de difusión del repertorio venezolano, latinoamericano en general. ¿Cuánto es un aproximado de la puesta en escena de la versión original y esa reducción que tú hiciste de esa versión de bolsillo? ¿Cómo es esa, para que la gente tenga una idea de cuán flexible y cuán complejo fue tu trabajo de esta adaptación? Bueno, primero la ópera venezolana que más se ha presentado en general es Los Martirios de Colón. Y cuando decimos que es la que más se ha presentado, entonces aquí hacemos su estreno en el 93. No tengo ahorita exacto, no recuerdo exactamente la tesis, la hice algunos años atrás. Pero luego se presentó varios años seguidos, 2007, 2008, antes también, tuvo dos puestas en escena en el Teatro Teresa Carreño, que tuvieron sus repeticiones en algunos años, pero su mayoría de presentaciones fue en el Teatro Teresa Carreño. Luego hubo, como te decía, una adaptación en el Teatro Municipal y otros dos lugares,
pero todo esto es lo que había pasado hasta que yo hice la tesis en el 2016-17. Entonces, después de eso, tener 2 funciones en Sarria, 3 funciones en otro espacio, luego también lo hicimos en el Teatro Nacional en Caracas, luego se hace en Chile, me la estaban pidiendo también en otro espacio, en otra ciudad en Venezuela, en otro estado, ahora en Carora. Entonces ha tenido mucho más movimiento porque, como te comentaba, se hacía, pero solamente en los 2 teatros grandes de Caracas prácticamente. O sea, ahora tiene todo este otro movimiento. Claro, claro. Entonces hablamos de que es una orquesta sinfónica completa, con coro, todo este aparataje escenográfico y técnico de iluminación que exige el montaje de una ópera, a llevarlo a un Claro, formato de ¿cuántos músicos, cuántos artistas en escena? son 23 músicos completos entre cantantes y orquesta, es lo más pequeño. Y eso le da también como una posibilidad de que la cuerda, que está original escrita para un quinteto de cuerdas, se puede aumentar tal vez un poquito más. Hay algunas cosas que son como flexibles, pero la idea era poder montar tu ópera en una minivan y dar una vuelta por Venezuela. Estupendo, qué belleza la experiencia y bueno, esperemos que la ópera llegue a otros espacios porque de verdad que es bastante eh, accesible, ¿no? A nivel de, bueno, presupuesto también, de movilización, Claro, porque lo importante es también divulgar nuestro repertorio, divulgar la obra de artistas tan importantes como el maestro Federico Ruiz, que bueno, que y de Aquiles también Nazoa, porque además estamos hablando de una ópera 100% venezolana. Está el texto, el libreto de Aquiles Nazoa, la adaptación que hizo el maestro Federico, y además este tema tan conocido para todos como es Cristóbal Colón, pero además tiene toda esta parte jocosa y divertida, porque es una ópera cómica, pero es una ópera bufa, es una diversión muy fina, es una, ¿cómo decirles? Que es bufa, pero es como, no es charlatán, es realmente algo muy delicado, está súper bien hecho musicalmente, el texto de Aquiles, o sea, toda la combinación es una maravilla y cómo no buscar las maneras de que pueda salir a otros lugares. Entonces, yo también espero y estoy por aquí haciendo gestiones en el Ecuador a ver si también se hace una versión en el Ecuador. Pero bueno, esto todavía está en proceso. claro, son ideas y para eso también estamos nosotras aquí buscando cómo mover ciertos hilos que nos permitan pues contribuir desde nuestros lugares de fortalezas para que el Así repertorio del es. maestro Federico Ruiz y todo lo que nosotros conocemos pues pueda llegar a otros espacios y que se divulgue en otros públicos. Ahora, Victoria, nos gustaría conocer cómo llegas tú a Ecuador después de haber hecho tu trabajo inicial y tú desarrollar tu carrera en Venezuela y ahora estás en Ecuador. ¿Cómo llegaste allí? Bien, bueno, en el 2017 me gradúo, termino la tesis y justamente hacemos todos estos montajes en Caracas de la versión de bolsillo. Bueno, tuve la gran invitación de la Municipal de Caracas, la Orquesta Municipal de Caracas y del Teatro Teresa Carreño para dirigir una función de la ópera original, Los Martirios de Colón, en el teatro. Y luego empiezo a trabajar en la Municipal de Caracas, trabajé como archivista, luego trabajé también en la orquesta Tutuquio Oboe, y bueno, estaba como comenzando este mundo, ya saliendo de la universidad, y recibo una llamada del Ecuador, bueno, recibo un número +593 en mi teléfono, y bueno, es una llamada del productor de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, porque están buscando un director joven para la creación de la Orquesta Juvenil de la Sinfónica Nacional del Ecuador. Entonces, como siempre, ¿no? Como no casualidades, sino causalidades y oportunidades de la vida, pues llegaron a varios números de directores jóvenes, titulados además, porque aquí en el Ecuador es muy importante tener una titulación, una licenciatura, para poder ser contratado en el servicio, en el campo público, digamos. Y bueno, yo tenía todos mis documentos, hice rápidamente mi tramitación, hice una entrevista, envié unos videos y me seleccionaron para venir para acá. Y bueno, eso fue como en un agosto y en septiembre 2018
porque fue el año siguiente, 2018, y yo estaba aquí en el Ecuador, septiembre de 2018. Y comienzo a trabajar aquí con la Sinfónica en Quito, con la Sinfónica Nacional, y hacemos armamos todo lo que es la orquesta juvenil, desde el proyecto y la propuesta, porque bueno, la Orquesta Sinfónica Nacional es del sector público, es una institución pública, entonces había que hacer también todo lo que es el procedimiento del proyecto, del presupuesto, de cómo va a ser el impacto de las audiciones, porque además es una orquesta, un servicio gratis para la ciudad, entonces todo este proceso también, todo hubo que hacer, diseño, hasta el logotipo de la orquesta. En diciembre ya estábamos haciendo audiciones, se selecciona a todas las personas y todo está listo. Y en enero, bueno, cosas que pasan en migración, y esto es el pan nuestro de cada día, pues hubo un problema con los registros de mi título aquí en el Ecuador, porque se tardó más de lo necesario y bueno, tuve que dejar hasta ahí el trabajo con la Sinfónica Nacional. Pero bueno, estando aquí en Ecuador, ya comenzando un camino, pues tuve oportunidades en unas academias, comencé a trabajar en una academia con la que hice unos conciertos lindísimos con el Teatro Sucre y en unas iglesias aquí en Quito, de música sacra, dos orquestas, una infantil y una juvenil que también comencé a trabajar y digamos que comenzó como un movimiento aquí en el Ecuador para mí de hacerme conocer como directora de orquesta, abriendo un espacio, bueno, con todo el conocimiento que uno trae de Venezuela y bueno, esto fue el inicio y mi llegada al Ecuador. Qué interesante que, bueno, también uno afrontando retos, buscas la manera Totalmente. de mantenerte, de insertarte, de no desmayar, porque también lo he vivido, lo agotador que pueden ser estos procesos legales, de, bueno, a veces traducir documentos y no está en manos de uno, ¿no? Entonces, es el desafío de cómo superar estas limitaciones para continuar con nuestras rutas que ya venimos estableciendo. Pues aprovechemos esta ocasión para el público que nos está mirando, bueno, que quiere conocer un poco cómo es el movimiento interno del trabajo de un director de orquesta. A veces es importante como desmitificar que hemos escuchado, incluso hay chistes alrededor de esto que los grandes directores hacen de, bueno, ¿qué hace un director de orquesta? Y sabemos que el director de orquesta tiene una figura de creador, así como los directores de las películas tienen un sello que es el que permite mediar entre la composición y la interpretación y hacer un trabajo muy profundo para que la obra de compositores, hablemos del barroco, hablemos de música contemporánea, música latinoamericana, sea percibida o sea recibida por el público. Pero hay otro trabajo que particularmente a ti te interesaba mucho y desde esta escuela del maestro Rodolfo Saglimer y también tus estudios en la UNEARTE te han permitido tener esa mirada inquieta hacia lo que significa trabajar en el repertorio. Y fíjate que me mencionas que trabajaste también un tiempo como archivista de la Orquesta Sinfónica Municipal. Cuéntanos cómo es ese trabajo del director, de un director de orquesta como creador y que forja todo este tema del repertorio con esa conciencia crítica de lo que es la música para una institución artística como es una orquesta sinfónica de cara a su misión social. Yo siento que hay muchos elementos que a veces uno puede ver como individuales y luego ves que se enmarcan en otras cosas. Un poquito, porque yo siempre yo creo que la experiencia, además de los estudios, pero la experiencia que uno va tomando y bueno, los caminos que uno anda, también te van llevando a ver diferente, ¿no? Abrir un poco los ojos hacia otras cosas. Yo justamente, como un punto de llegada y comienzo de otra etapa para mí fue llegar a la Sinfónica de Guayaquil. En el 2019 están buscando director asistente en la Sinfónica de Guayaquil al maestro Dante Santiago Anzolini, y bueno, yo hago con él una audición escrita de conocimientos de dirección, y en esos conocimientos estoy hablando de repertorio, óperas, compositores, títulos de ópera, sinfonías, formas de estas sinfonías,
tonalidades de las sinfonías de Beethoven, de Brahms, formas de la sinfonía de Mozart, elementos más destacados o características de las sinfonías de Mahler, de los ballets de Stravinsky, de, de los valses de Strauss. Entonces, es como un conocimiento que tiene que tener el director. Yo creo que todo esto es importante para el repertorio y a la hora de hacer una interpretación musical, ¿no? Luego de esto él me dice, bueno, vamos ahora, quiero que hagas una prueba donde estés una semana trabajando conmigo aquí en la orquesta, asistiéndome, ¿no? Entonces estaba justamente haciendo un estreno de unas obras de un compositor de música nacional inédita que llevaba coro, que llevaba solistas, entonces todo el trabajo de cómo es la asistencia a un director asistente, al director artístico titular que está parado y que necesita oídos en otros lados, un poco cómo funciona la sala, algunos elementos que a veces están en el podio uno no se da cuenta y que para eso son esos oídos y ojos que están asistiendo, ¿no? Y luego pues dirijo la orquesta y con un repertorio y comienzo a trabajar como director asistente de la Sinfónica en agosto, la Sinfónica de Guayaquil. Y bueno, eventualmente como asistente me comienzan a dar conciertos. Y bueno, uno toma un concierto y ¿qué vas a dirigir? Bueno, hay repertorio que uno como director joven tiene que empezar a hacer, sinfonías de Beethoven, algunas oberturas, algún solista de la orquesta que puedas acompañar, comienza todo este trabajo de, de entrenarse en el campo del director, allí dirigiendo conciertos y montado en el podio, pero eventualmente también como asistente y en un tiempo que tuve que estar subrogante y encargada de la orquesta, pude ver otro trabajo que no te lo enseñan sentado en el pupitre, que no lo ves sentado viendo al director desde el concierto, sino que también hay un trabajo de gestión, hay un trabajo de administración, hay un trabajo de visión social, de políticas culturales, de cómo llega la orquesta y cómo el director también tiene que ser comunicador, cómo se hace imagen también de la orquesta, cómo tiene que pensar, cómo va a llegar al público, qué tipo de público va al teatro, qué tipo de conciertos, qué tipo de entretenimiento y de propuesta artística y cultural va a ofrecerle a la ciudad. Entonces ya deja de ser solamente el estudio de la partitura, cuál es la línea principal, el bajo, todo esto es importante y todo esto se hace y se estudia la armonía y se estudia la forma y se estudia el estilo y la historia de la música, pero toda esta selección de música y de repertorio va pensado a una finalidad de los conciertos. Entonces ya no hablamos de conciertos solos, sino de la finalidad de la institución, de la orquesta en la que uno trabaja, ¿no? Todo esto, bueno, te estoy hablando de, estamos en el 2023 y en el 2019, pues comencé todo este trabajo que ya casi, bueno, ya 4 años, casi 4 años con la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Yo vi un poco de esto, por supuesto, en Venezuela, con la municipal, con mis maestros, pero esta ha sido una gran escuela la que he tenido aquí en el Ecuador, en Guayaquil, con el maestro Dante Santiago Solini, a quien le agradezco muchísimo eh, pues todo este conocimiento también que me ha dado y las oportunidades de trabajar en el mundo cultural de una ciudad. Eso a veces se nos olvida y creo que es la finalidad no solo del director, de la institución, de la orquesta, de la música, de los músicos, de lo que hacemos. Wow, es impresionante porque, bueno, también se termina convirtiendo como un gerente también, o sea, donde tienes que tener habilidades para las finanzas, para el mercadeo, la gerencia en sí misma, cómo contratar personal, o sea, tienes que estar pendiente literalmente de todo, bueno, la parte musical, pero la parte administrativa y comunicacional, que es esencial para que Claro, estas no, instituciones funcionen. sí, no quisiera decir que todo lo hace el director, por supuesto que hay un equipo, hay una dirección ejecutiva, hay todo un equipo de talento humano, comunicaciones, todo el tema de la comunicación también, hay todo un equipo, ¿no? Por supuesto, en la institución, pero todo parte de una visión artística y yo creo que eso, digamos que tuve un tiempo que estuve encargada de la orquesta y pude notar y probar y demostrar también que se puede hacer, que uno lo puede hacer, porque, bueno, eh, todavía
la etiqueta de director joven, pues siempre es como un paso de, no, es joven, no tiene casi experiencia, pero bueno, uno busca siempre tener todas las herramientas y elementos para poder eh, afrontar estos retos y también un poco de ver lo que pasa en nuestra sociedad actualmente, porque en Latinoamérica, en nuestras ciudades, hay que buscar hacer una propuesta llamativa también al público, sin que deje de ser académico, sin perder la esencia de una orquesta sinfónica, pero siempre es como, no nos podemos quedar solo en lo que pasaba hace 20, 30, 50 años. Los grandes directores que uno tal vez que uno tanto admira, vivían en otra época. Entonces hay que buscar también cómo hacerlo actual, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo ves tú el panorama desde Ecuador de el interés que hay de llevar la música popular tradicional, la música del sello local a estos repertorios, combinándolo con lo que todas las orquestas interpretan o incluyen en sus repertorios anuales, ciclos de Beethoven, del barroco también, de diversos autores? ¿Cómo ves esa relevancia que le están dando a la música local? Bueno, debo decir primero que para mí ha sido una maravilla descubrir, en mi caso descubrir y conocer la música ecuatoriana, la música nacional, así como soy gran amante de la música y de los compositores como Bautista Plaza, como Juan Bautista Plaza, Inocente Carreño, las maravillas como Federico Ruiz, la cantata criolla, tantas obras venezolanas que marcan el nacionalismo, que marcan lo que sucedió en el siglo XX. Aquí en Ecuador también pasó y pasó en Latinoamérica. Y en el Ecuador hay compositores ecuatorianos de música académica, hay música tradicional, popular ecuatoriana, que también se hacen adaptaciones para orquestas sinfónicas, así como nosotros hacemos hermosos valses y Aldemaro Romero hacía maravillas para orquesta. Aquí también hay lo que son los pasillos, los aires típicos ecuatorianos, yarabíes, sanjuanitos, otras danzas nacionales que también se hacen para la orquesta sinfónica y por supuesto que están dentro del repertorio. Yo creo que uno puede observar ahorita cómo el repertorio de las orquestas sinfónicas es bastante variado. No se queda solo en la música académica universal, sino que también está música latinoamericana o música popular de nuestros países, pero también hay shows populares y de música de película, de algunos tipos de eventos que tienen unas dinámicas de lo que pasa en la sociedad. Hay como tantos elementos que la orquesta se vuelve un ente variado, variable, que se puede modificar, que te puede hacer música de Michael Jackson y hacer rock, o te puede hacer música nacional y valses, pasillos y con cantantes nacionales vivos y que son muy conocidos para la ciudad, o también te puede hacer una maravillosa sinfonía de Mahler. Entonces, todo una orquesta que te puede hacer todas estas variedades, hay que plasmarlo en una temporada, hay que verlo, y el director tiene que tener también toda esta visión. Como te decía, yo creo que no es pensar en el concierto siguiente, es realmente toda esta creación de la visión general. Todo esto tiene que hacerlo el director artístico, el director musical, tiene que tener todo esto en la mente y para eso hay que tener conocimientos, para eso hay que estudiar, conocer música, conocer compositores, saber de gestión, saber de gestión cultural, de políticas culturales, de muchísimos elementos. Sumamente interesante, es como esa versatilidad de la orquesta sinfónica, de las instituciones artísticas musicales para brindar diferentes ofertas al público, diferentes audiencias, espacios que tengan unas mejores condiciones, unas condiciones, digamos, estandarizadas a nivel técnico y otras no lo tengan tanto. Eso de verdad que abre la posibilidad para que, bueno, se vuelva las orquestas un factor de entretenimiento y de formación también a nivel ya más masivo.
Ahora vamos un poquito al campo ya de Victoria Pérez, ella en sí misma, fuera de su oportunidad que estás experimentando como directora en formación, con estas oportunidades que te has forjado a ti misma y que ha habido desde afuera también ese estímulo para que tú puedas desarrollarte. ¿Cuáles son esos retos que has venido afrontando de cara a tu deseo de profesionalizarte o de mejorar, buscar otras oportunidades académicas dentro de lo que has experimentado? Bueno, yo siempre agradecida con este conocimiento que he ido adquiriendo, con estas experiencias que van pues haciendo y creando lo que uno es, ¿no? Eh, como te comentaba, hay tanto que estudiar en la partitura, hay tanto que estudiar afuera y luego poco a poco también la interpretación de la música, que bueno, mi deseo realmente es seguir formándome, eh, seguir puliendo la interpretación musical que estoy haciendo, seguir puliendo mis conocimientos como directora, como artista, porque como te comentaba, uno termina siendo un artista que tiene que ser íntegro de muchos elementos y yo siento que uno siempre tiene mucho que aprender. Yo, bueno, tengo mi licenciatura que hice en la Universidad de las Artes en Venezuela, pero quisiera hacer una maestría. eh, Estoy en un momento perfecto para seguir buscando estos conocimientos y seguir además con la asistencia en la orquesta, que es también otra experiencia que va nutriendo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita preparando conciertos próximamente este año con la orquesta de otros conciertos, viendo repertorio nuevo, hay tanto repertorio y aunque debo agradecer que he tenido la oportunidad de dirigir muchos conciertos, muchas obras, todavía hay mucho que hacer y viendo proyectos, me han invitado para el 2024 a dirigir una orquesta en Chile. eh, También he hecho algunas aplicaciones para unos concursos, para cursos, para seguir creciendo, teniendo más herramientas en el bolsillo. Hay que tener todas las herramientas posibles y también pues darse un poco a conocer, ¿no? Porque todo esto va creando el perfil del director. Exacto, llegar a otros mercados, llegar a otros países donde se enriquece precisamente la experiencia que tú has tenido entre Venezuela y Ecuador, que estando en la misma región hay un universo completamente diferente y que te da un background y te alimenta tu visión y tu capacidad para comprender, bueno, que el lenguaje de la música es universal, pero tiene tantas riquezas que, pues, bueno, eso es algo como que infinito, nunca acaba. Y desde tu experiencia ya para complementar los testimonios que ya tenemos de estas dos directoras previas, con la que iniciamos esta serie de entrevistas a mujeres directoras, ¿cuál es tu visión sobre la mujer dentro de espacios de liderazgo, de poder en instituciones artísticas? En tu caso, bueno, como directora de orquesta, y todos las posiciones que has ido ocupando y conociendo, también como a cargo de lo que es la definición de repertorio, de creación de nuevo repertorio. ¿Qué crees que hace falta desde América Latina que de pronto pudiera ya estar un poco más fortalecidos en países de Norteamérica o algunos países en Europa? ¿Qué crees que pueda ocurrir o que se pueda incentivar en América Latina para dar más oportunidades a mujeres en los espacios que tú estás ocupando? Bueno, yo creo que esto es un proceso, tiene ya años, este proceso de ver más mujeres en el campo artístico y en el campo de liderazgo, además, porque bueno, ya hace muchos años las mujeres son parte de los integrantes de una orquesta, pero cuántas directoras podemos observar, ¿no? Y además de esto, pues eh, yo creo que hay todavía mucho que podemos demostrar que hay una preparación, que las mujeres se están preparando, que no hay ninguna diferencia en el estudio y que las mujeres pueden tomar todos estos espacios y estos papeles. Y se han abierto poco a poco, se han ido abriendo estos espacios. Hay una anécdota, cuando yo empecé en la universidad, en el internet recuerdo alguna vez haber escrito en Google, estaba buscando directoras de orquesta
y Google no tenía entradas para la palabra directora, se me puso como que no conseguía material de eso. Uno ahora busca en internet y pasan otras cosas, hay concursos para mujeres, hay espacios que se están dando, y yo creo que poco a poco, sin que sea forzado, las mujeres estamos tomando espacios. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil, por poner un ejemplo, la directora ejecutiva es una mujer también preparada en el área artística, con conocimientos. Eh, Podemos ver también en Venezuela cómo se van también tomando nombres algunas mujeres en el área de la dirección, y bueno, en Latinoamérica. Así que yo creo que es un proceso que, bueno, por tantos años fue más masculino, pues tiene que ser un proceso de un tiempo el que nos podamos ver ahora nosotros inmersas. En mi caso, por ejemplo, particularmente, hay como varios elementos, ¿no? Cuando yo llego a un lugar, primero dicen, mira, es muy joven, ¿no? Primero que uno está todavía eso del director de orquesta es un hombre, o fíjate, a veces es un hombre que tiene muchos años, es una persona de 60 años que dirige 50 años, ¿no? Tal vez ahora tenemos directores jóvenes, ahora tenemos directoras además. Entonces, todas estas etiquetas, directora, joven, la experiencia que él está haciendo poco a poco en su tiempo de vida, ¿no? Entonces son muchos elementos que uno llega a una orquesta y lo que tienes es que llegar a demostrar que lo puedes hacer, que puedes hacer el trabajo. Y ahí ya no hay una etiqueta positiva o negativa, sino hace el trabajo, es una persona que hace su trabajo. Y es lo que hay que seguir demostrando, que uno puede llegar preparado con la música que estudiada, o si uno está invitado en un lugar, con el conocimiento musical y artístico, con una visión interpretativa, eh, y, y además con todo el mejor feeling y energía para trabajar. Eso yo creo que es lo más importante y es lo que ha funcionado aquí en el Ecuador. Como te comentaba también, en algún momento uno se convierte también en una persona conocida, o que tiene que ser también, no sé si inspiración, pero uno también quiere buscar ser, cuando uno está parado frente a la orquesta, pues tomar esa energía y ser la mejor presentación para una institución. Todo esto creo que eh, ha sido un trabajo arduo de ponernos esta energía, este poder, y poder tomarlo y presentar. Bueno, Victoria, gracias por todo tu tiempo, por abrirnos las puertas bueno, de tu casa, de tu historia personal, tu historia profesional, que resulta inspiradora realmente por toda tu convicción, tu rapidez para poder tomar la oportunidad y tu convicción interna de decir, quiero esto y voy por esto, y cómo has sabido adaptarte y hacer tu propio camino, de verdad que es algo que, bueno, que lo celebro, lo quiero honrar, y por eso nos da muchísimo gusto haber contado con tu participación en esta serie de entrevistas. Vamos a seguir abriendo las puertas de Dita para cualquier colaboración que tengas en mente. Siempre estamos aquí a la orden. Y me gustaría que compartieras, bueno, cómo podemos llegar a ti, tus redes sociales, para que la gente siga de tu trabajo. ¿Quieres compartir también las redes sociales de la orquesta? El espacio es tuyo para que invites a la gente a que te siga. Bueno, Trina, primero muchísimas gracias por la invitación, por este espacio que estás creando para mujeres artistas, para, para poder darnos a conocer, pero también para que todas estas preguntas que siempre salen, pues poderles dar un poco de respuesta. Y bueno, por supuesto, yo desde mis redes sociales, en el Instagram, siempre pueden buscar Victoria Pérez, Victoria con H después de la T. Eh, en Instagram, Victoria Pérez, mi nombre, ahí está, para que puedan seguir un poco del trabajo que hago. Y la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, como les comento, en este momento yo trabajando con la orquesta, haciendo vida y buscando pues hacer este labor para la sociedad ecuatoriana. También están en sus redes sociales, en Facebook, en la página web de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, así como suena, y en el Instagram también. Entonces,
ahí está. Y bueno, muchísimas gracias una vez más por esta maravillosa invitación. Y nuevamente también le damos las gracias a la gente de Ecuador, en este caso, que te ha dado a ti la oportunidad y que te han permitido ir creciendo como de hecho lo has hecho desde Quito, ahora Guayaquil, para, para darnos oportunidades que como ahorita como ciudadanos migrantes del mundo, pues estamos afrontando diversos retos, algunos maravillosos, positivos, como ha sido tu caso, otros un poco más complicados, pero el tener las puertas abiertas para poder integrarnos a la sociedad desde espacios de creación y sobre todo a través del arte, que es un espacio tan rico, tan estimulante, pues es algo que siempre se va a agradecer. Pues bueno, nos seguimos viendo en otra ocasión y bueno, gracias a todos. Les vamos a dejar la cajita de descripción, las redes para que puedan seguirla, tanto a la orquesta como a Victoria y apoyen el trabajo que venimos haciendo todos para a favor del arte y la cultura latinoamericana. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.